Ahí está. Entonces decía que es un recorrido de construcción colectiva, donde están los estudiantes de la carrera del Joaquín y también gran cantidad de colegas de distintos lugares del país, etcétera, tanto los asistentes como también los invitados. Bueno, me gusta esta dinámica y me gusta la idea de que además podamos entrar a este tema tan particular que es el de la literatura juvenil con un enfoque que nos ha permitido tener una mirada crítica, nos ha permitido no comprar, digamos, la única versión que yo le llamo de mercado de la literatura juvenil y poder pensar además en la adolescencia, claramente, que en la adolescencia, es decir, en la minoría de edad que supone la adolescencia, como un concepto histórico, muy vinculado con la educación secundaria por un lado, como lo ha planteado la profesora Piacenza en la clase anterior, pero también muy vinculado con experiencias de gran complejidad que viven los chicos que están en situación de calle, que viven los chicos que están en situación conflictiva con la ley, que viven los chicos que están atravesando alguna dificultad en clave de salud mental. Digo, complejizar el concepto de la adolescencia, le gustan a los teóricos decir las infancias, y se acuña esa expresión, las infancias, y cuando yo digo las infancias pienso, claro, no únicamente las infancias de clase media, cuando digo las adolescencias, entonces quiero pensar en la interpelación a experiencias sociales y subjetivas muy diversas, muy diversas. Y en esas experiencias sociales y subjetivas está la lectura, está la escritura, está la oralidad, está la literatura, ciertos bienes simbólicos que se intercambian, que se propicia su intercambio en distintos espacios y que, bueno, todos los colegas que han pasado desde la investigación, desde la experiencia, desde las experiencias de formación, han venido a traernos una voz interesante respecto de esta cuestión. Yo tengo que volver a enmarcar, porque siempre lo hago, pero vuelvo a hacerlo, esta carrera dentro de, mejor dicho, este cursado de seminario dentro de la carrera de postítulo en Ciencias del Lenguaje del Instituto Joaquín B. González, y quiero volver a destacar, porque año por año la Dirección de Educación Superior del Gobierno de la Ciudad revalida esta carrera, y cada año por año hay que volver a decir que esta carrera vale la pena, y por suerte ha sido revalidada. No conozco ahora las fechas de inscripción, pero para quienes no sean alumnos de la carrera sepan que esta es una oferta formativa gratuita, de las pocas en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Yo dirijo un posgrado en literatura infantil en la Universidad de San Martín, pero como es un posgrado universitario, es arancelado, ¿sí? También los puedo invitar ahí, pero les digo, es arancelado. Lo que digo de este lado es que estamos defendiendo el equipo de profesores esta instancia de formación que es este posgrado en Ciencias del Lenguaje, ¿sí? Así que invitemos, trabajemos, etcétera, para convocar colegas, para que no se pierda la oferta, además, porque sabemos que la oferta depende también de esa demanda que tengamos ahí. Pero además, agrego, que en la impronta de esta carrera, que yo les dije que fue creada en el año 1988 por iniciativa de la profesora Elvira Arnoux, que pensó en ese momento en una idea de formación docente continua y en una idea de posgrado, cuando estas ideas para fines de los 80 todavía eran muy incipientes, porque el desarrollo de los posgrados es en los 90, y Elvira se anticipó con esta carrera a la necesidad de, entre comillas, actualizar la formación de los profesores de aquella generación, más viejos que yo, les diría, que habían dado clase durante toda la dictadura, que quizás se habían formado
en cierto oscurantismo de la dictadura, yo en parte, y entonces esta carrera era una oferta de calidad, pero lo que quiero destacar de esta carrera, además, que se llama Ciencias del Lenguaje, es que más allá de las ciencias del lenguaje o con las ciencias del lenguaje, esta carrera incluyó muy tempranamente talleres de producción infantil, talleres de producción con jóvenes y seminarios de temáticas tan outsider, podríamos decir, como es la literatura infantil y juvenil. Y en ese sentido digo, esta carrera es pionera en el sentido de instalar un espacio de formación. Y yo les mencionaba con mucho cariño a la profesora que trabajaba con Nicolás Bratusevich, Susana Casenave, que junto con Bratusevich fueron una de las líneas iniciadoras de los talleres de escritura y también del estudio de la literatura infantil. Así que Susana Casenave fue la primera en ocupar este seminario, en su faceta inaugural y por años, y cuando la profesora Casenave se jubiló, la profesora Mirta Gloria Fernández, que es nuestra invitada de hoy, reemplazó a la profesora Casenave. Y cuando la profesora Mirta Gloria Fernández se jubiló, yo reemplacé. O sea, yo soy el más joven, como verán, de esta sucesión. Así que me encanta pertenecer a este legado que viene de, insisto, de la profesora Casenave, y en su momento la profesora Mirta Gloria jubilándose me dijo, presentate, ahí está el seminario, y yo nunca había dado clase en esta carrera, y Elvira sabía cuánto apreciaba yo la impronta que tuvo esta carrera desde su fundación, así que bueno, es un momento muy lindo poder invitar a la profesora Mirta Gloria Fernández a ser parte de este recorrido, de que vuelva a su antiguo seminario un ratito, y comentarles que la profesora Mirta Gloria Fernández es egresada de la Universidad de Buenos Aires, trabaja, sin ir más lejos conmigo, en la cátedra de didáctica de la lengua y la literatura, en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Letras, también trabaja en el CBC, también trabaja en la Universidad de San Martín, en la carrera de Literatura Infantil, y en ese ámbito de la cátedra, ¿sí? En la formación de profesores de letras, ella viene trabajando de manera muy sostenida con los talleres en los ex institutos de minoridad, ¿sí? De régimen abierto, como se llaman ahora, y con un trabajo sostenido con practicantes de letras, futuros estudiantes de letras, que no solo van a ser profesores de secundaria, sino ocasionalmente podrían llegar a ser talleristas en distintos espacios, entre ellos la educación en contextos de encierro. Pensando además que estas prácticas en el ámbito de la cátedra de la UBA empezaron en el año 2002, si no me equivoco, cuando todavía no teníamos la ley 26.206 que reconoce a contextos de encierro como una modalidad del sistema educativo, que eso llega recién con la ley 26.206, no porque hayan existido antes las escuelas en los servicios penitenciarios, pero en el proceso de, sobre todo en las cárceles federales, en el proceso de transferencia, esas escuelas en las cárceles federales quedaron medio sin jurisdicción, quedaron sueltas y dependían directamente del servicio penitenciario y no tenían ningún vínculo con el sistema educativo y sin embargo eran sistema educativo. En esa prehistoria ya estábamos desde la cátedra didáctica y con Mirta Gloria y con otros colegas que se fueron sumando, llevando tareas interesantes, ya les digo, en un lugar donde no estaba tan legalizado el trabajo educativo. Del 2006, un poquito más, 2005 para adelante, la gestión Filmus para adelante, esto se fue normalizando de otro modo, y por supuesto la experiencia acumulada fue muy importante, y muy importante en clave no solo de cómo se trabaja o qué se trabaja con los pibes, sino cómo formamos profesores para eso, ¿no? Para lo que nosotros llamamos el perfil ampliado. ¿A dónde van los profesores
a trabajar, van también a los espacios en contexto. Y sobre esto, la profesora realizó una tesis de maestría, ¿sí?, en la maestría de análisis del discurso de la UBA, recuperando materiales producidos, y hay 2 libros publicados y numerosos artículos. ¿Dónde está el niño que yo fui? Y el otro, ¿cómo se llama el otro? Ahora me va a salir. No, hay 3, hay otro más. ¿Sí? Que es una Hurtar la palabra poética. Hurtar la palabra poética, y el último... Apropiaciones descarriadas. Y apropiaciones descarriadas, donde ya grupos de estudiantes o ya graduados que participaron de todos los proyectos. Así que me parecía que era importante, fundamental, que en medio de estas búsquedas que hacemos respecto de estos adolescentes que escriben, veamos qué pasa con los adolescentes que escriben en contextos de encierro. Así que bueno, un gran agradecimiento a la profesora Mirta Gloria Fernández, y le doy a ella la palabra. Gracias. Bueno, hola a todas y todos. Muchas gracias, Gustavo, por invitarme acá, por permitirme volver al Joaquín también, y por haber ampliado el Joaquín a toda esta gente, que hay un montón de personas que te siguen. Ya saqué al perro, no sé si vieron que mi perro empezó a ladrar, no sé si escucharon, lo tuve que sacar, así que, bueno, ahora me dispongo a comentar, dado el contexto que Gustavo acaba de completar. Voy a subir un PowerPoint, a ver si puedo presentar. Ustedes me van a decir si se ve. ¿Se ve? No se ve. Todavía no. Hace un rato se veía, me parece, cuando Sí, estabas sí, probando. hace un rato lo puse. Un segundito, que está fallando mi máquina. Ahora sí, ¿eh? Sí, lo que pasa es que no lo veo yo. Eso suele ocurrir. Ahí está, ahí me parece que lo puedo. Bueno, no, porque tengo que ver la anterior. A ver, ahora sí, ahí está. Perdón por los problemas técnicos, nunca usé esta plataforma y se me complica. Bueno, cada quien y cada cosa en su lugar, que es una pregunta, es pretende, digamos, hablar un rato, comentarles sobre la experiencia que venimos realizando
desde el 2002, desde la Cátedra de Didáctica Especial y Prácticas de la Enseñanza en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Esta experiencia ocurre desde el 2002 y ocurrió hasta el 2019, y quisimos continuarla vía virtual durante la pandemia, pero no nos permitieron en los contextos de encierro. Me gustaba empezar con esta frase, dado que los textos que nosotros vamos a ver están atravesados por algunas representaciones sociales de las cuales los chicos se hacen cargo. Entonces, pensaba en esta frase de Bourdieu, que me parecía un buen comienzo, esto de que las clasificaciones por edad, por sexo, por clase, siempre son esta forma de lograr que las personas estén limitadas por algo, ¿no? Y de producir un orden en el cual cada quien debe ocupar su lugar, lo cual es ideal para el neoliberalismo. Entonces, toda práctica que transgreda, o todo, digamos, cambio que transgreda eh, estos límites, es mirado como conflictivo. Nosotros en la cátedra venimos realizando las prácticas a partir de lo que Gustavo llama perfil ampliado, en la formación de la gente que cursa la carrera de letras y que en especial cursa didáctica especial. Entonces, tenemos la posibilidad de que los estudiantes de letras, vayan a ejercer sus prácticas pedagógicas en las escuelas, y también con esta idea que él propone de perfil ampliado, se incluyen otros espacios diferentes, de distintos, digamos, talleres que van a dar los estudiantes, y uno de ellos es contextos de encierro. Digamos, podrían ser hasta geriátricos. Se ha dado el caso de hacer talleres de escritura, de lectura en geriátricos. En este caso, las prácticas ocurren desde el 2002 en nuestros practicantes, en grupos, en 2 o 3 tríos o dúos, van a dar los talleres en contextos de encierro. Y hay que verlo esto en dos épocas distintas. Una es del 2002 al 2005, que es cuando cuando se dicta la ley 26.206. Es decir, hasta el 2005, los chicos que eran acusados de algún tipo de delito iban a los institutos de minoridad, ahora se llaman contextos de encierro, centros de régimen cerrado, y no existía la escuela secundaria. O sea, un chico que estaba cursando primer año, segundo año, tercer, ingresaba allí, y en alguno de los institutos de minoridad de Ciudad de Buenos Aires, me estoy refiriendo a esos, y, digamos, cortaba su carrera escolar. Dentro de los institutos sí existía una escuela primaria, ¿no? Una escuela primaria que, digamos, albergaba a todos los chicos que entraban y iban a la escuela primaria. Pero a partir de la escuela pública entra a los institutos, y esto es muy importante. O sea que algunos textos de los que vamos a ver pertenecen a chicos que, digamos, con los talleres ingresaban en procesos de alfabetización, más allá de que nosotros lo propusiéramos, ¿no? Eso era una cosa que me quería acordar. Otra cosa que les quería decir es que los talleres constituyeron en ese tiempo y después del 2005 un acercamiento, una pretensión nuestra de acercar a los chicos a la lectura y la escritura. Y en ese acercamiento que proponíamos, fue teniendo, digamos, para hacerlo como más sintético, fue teniendo cada vez más éxito la poesía, que los chicos, digamos, nuestros practicantes en grupos, como les dije, en dúos o tríos, iban a contextos de encierro,
y en especial los primeros años iban al Instituto San Martín, y en ese espacio lo que aparecía muy fuertemente, nuestros alumnos llevaban libros, sacaban de esas mochilas los libros, y aparecía muy fuertemente la conexión de los chicos con los libros. Y el género que privilegiaban los chicos era la poesía. Lo que yo les voy a contar, digamos, tiene como distintas partes de distintas investigaciones realizadas dentro de la cátedra de didáctica y dentro de lo que es el Seminario de Literatura Infantil, del cual nos hicimos cargo con Gustavo en el 2007, el cual después yo continué en el 2008 y 2009 y hasta el presente, en que lo estoy dando los miércoles. Si alguien quiere entrar, quedan 3 clases. Después les paso el link. Bueno, la dinámica entonces de trabajo era la lectura. Eso era lo que yo les proponía a los alumnos, y desde allí pasaba que se desprendía la escritura, no era algo, digamos, buscado directamente. Y algo que parece muy prosaico decir, pero que es así como ocurrió, es que llegamos a la poesía, digamos, porque la lectura de poesía canónica, los chicos se la apropiaban, y la, este es el término que nos gusta usar en la cátedra, eh, porque era corta, digamos, aunque suene muy prosaico, ¿no? Porque, digamos, nosotros presentábamos a Girondo, a Neruda, a Becker, a Pizarnik, a Storni, y los chicos usaban frases de ahí, copiaban para escribir cartas o mandarles y mandarles esas cartas tanto a mamá como a sus novias. Entonces, los objetivos, digamos, que nosotros nos empezamos a proponer en ese momento, hacia adentro de la cátedra, tenían que ver, obviamente, con la formación pedagógica de los alumnos. Y acá también es importante pensar desde dónde uno se planta cuando piensa en la formación pedagógica de los alumnos, ¿no? Saberes sobre la didáctica desde la práctica en contextos de encierro. O sea, la práctica nos iba a proveer conocimiento y no al revés, ¿no? Esa práctica nos permitiría saber cómo en el futuro podíamos producir saber sobre la didáctica en esos espacios. Y hacia los chicos nos propusimos la apropiación de la literatura, de eso que nosotros, digamos, nos gustaba tanto y queríamos compartir con ellos. Y ahí surge la escritura. Quiero decir que la apropiación la pensamos siempre, bueno, ustedes tienen esos textos en la bibliografía, desde la idea de apropiación del saber, y no de competencias, sino desde la apropiación del saber como derecho, ¿no? Como desde una dimensión más política, que lo diferencia de esta idea de competencia o de los chicos no comprenden los textos, muy como tratando de distanciarnos de esas miradas, digamos. Y acá tomaba, como para que quede claro, una frase que está en Hurtar, la palabra poética, del capítulo que escribe Bombini, que dice: cuando digo didáctico, no me estoy refiriendo a una dimensión meramente técnica, en el sentido de disponer de algunos recursos metodológicos para la enseñanza efectiva de tal o cual contenido curricular, sino que estoy buscando resaltar la dimensión política que tienen estas intervenciones didácticas, como ellas mismas son constructoras de posibilidades de inclusión. Después también vamos a mirar un poco la palabra inclusión. Esto es del 2014. Para alguien haya que incluirlo, es que estuvo excluido. Y también entonces les propongo como pensar en la relación que puede haber entre la exclusión y la idea de desposeído, porque si yo pienso en el término desposeído, si yo busco la palabra, el origen de la palabra, me encuentro con que desposeído implica carecer de aquello, o sea, etimológicamente carecer de aquello que debo poseer, y en especial de lo que debo poseer como derecho. Entonces me interesaba como pensar en cómo se usaba
en los 40, más específicamente Eva Perón, utilizaba la palabra de desposeído, con esa rigurosidad, ¿no? Nosotros vamos a proveer de aquello que no poseen, y eso es en términos de derecho, digamos. Eso es lo que me interesaba saber, porque la práctica en estos espacios, cosa que hay que aclararles muchas veces a los alumnos, implica esta restitución de derechos de alguna manera, y no algo como una beneficencia o algo que nosotros vamos a hacer allí, que me parece que es lo que menos queremos que pase y que se interprete más desde ese lugar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de apropiación y no hablamos de comprensión, nos estamos refiriendo a la práctica social y a aquello que los sujetos desean hacer, tanto para leer como para escribir. Pensar el deseo también en términos de Barthes, ¿no? Pensar el deseo, en por qué alguien se acerca a un texto y respetarle esa forma de acercamiento al texto. Y esto, bueno, a mí me gustaría también pensar que esto también es extensivo a la escuela, que no lo pensemos como algo, sino como una práctica que ocurre también en las escuelas desde nuestra cátedra, y que es esa la pretensión, digamos, ¿no? De pensar en los sujetos y en sus prácticas sociales, y cómo aquello que nosotros le estamos ofreciendo a leer, o aquella consigna que estamos proponiendo, implica transformar, ¿no? Hacer propio. Y esto pone, por supuesto, en tensión cultura alta, cultura baja, cultura oral, cultura escrita, lengua legítima, lengua ilegítima. Que es lo que, digamos, en ese texto, en ese capítulo de Hurtar la Palabra poética, explica también Gustavo, ¿no? Como, y él está pensando en la escuela, en la escuela que, digamos, le restituyen a los pibes en esa escuela secundaria que no tenían y que tuvieron a partir del 2005. Como, bueno, siempre cuando uno hace investigación y cuando hace este tipo de intervenciones, hay resultados adicionales, hay cosas que uno no tuvo en cuenta y que aparecen marcadas en los textos, en la producción, tanto de los alumnos de la cátedra, cosa que no voy a tener como mucho tiempo de ver, como en los textos que iban escribiendo los chicos, ¿no? O sea, por ejemplo, observamos textos de los chicos que confirman estereotipos discursivos, pero que también los contrarrestan, lo cual nos llevó a reflexionar sobre las producciones escritas. Nosotros vamos a tener hasta el 2005 producciones escritas de chicos de 10 años a 16. Y después, del 2000, cuando cambia la ley, y esto tiene que ver con la edad de imputabilidad, que después les voy a comentar, reflexionar sobre producciones escritas de chicos de 16 a 18 años que atraviesan un estado de reclusión transitoria, y eso es importante también, la palabra transitoria, ¿no? De ahí nos preguntamos de dónde vienen algunas marcas escriturarias que van apareciendo año tras año, y que, digamos, lo que más nos llama la atención es cómo esas prácticas se reiteran. Entonces, bueno, todo esto nos llevó, contándoles una investigación de años, unas investigaciones de años, nos llevaron a revisar los discursos de los que fueron objeto los adolescentes en encierro. Pero a la vez advertimos que la propia adolescencia se presenta en la historia como concepto problemático. Entonces, ustedes vieron que en la clase pasada con Paola Piacenza, ella cuenta que, bueno, que la niñez y la adolescencia son construcciones modernas, ¿no? Que se inician en el siglo XVII, con Rousseau vieron la idea de idealización, ¿no? De los jóvenes en la naturaleza, ¿no? Pero como grado de reflexión, digamos, alcanzan con la Revolución Francesa una relevancia, digamos, que también ejerce su influjo en el resto del mundo.
Lo principal es que esta idea de niño, adolescente, menor, joven, no es estable. Y cuando decimos niño, adolescente, menor, joven, también me gustaría que podamos cuestionar esos términos. Siempre esto, digamos, a lo largo de la historia, lo que dicen los estudiosos, como Philip Ariel y otros, como De Maus o Sandra Carli en Argentina, la idea de niño, adolescente siempre estuvo vinculada a lo que la economía necesita. Esto es un poco largo como para explicar, pero me gustaba poner como ejemplo la ley sobre fábricas, que es de 1910, que prohibía emplear en labores textiles a niños menores de 9 años que trabajaban en ese momento 10 horas. De estas leyes, si ustedes buscan en Google, está lleno en distintos países del mundo, pero me interesaba como situar acá esta idea de cómo prohíben trabajar a niños de 9 años y cómo esa edad va a empezar a subir o bajar según las necesidades de la economía, ¿no? También como remontarnos al campo de investigación que significa la adolescencia, y acá me gustaría también pensar en esta definición, cómo dice, ¿no? Que esto que se inaugura como campo de investigación, este concepto, en 1904, que también lo mencionó Paula la vez pasada, dice: la adolescencia es una edad especialmente dramática y tormentosa en la que se producen innumerables tensiones con inestabilidad, entusiasmo y pasión, en la que el joven se encuentra dividido entre tendencias opuestas. Entonces, lo que me gustaría acá que pensemos es cómo esta idea de tendencias opuestas este, es como un antecedente de la patologización que sufrirían los chicos, tanto digamos los que están en encierro como los que no están en encierro, ¿no? Y también, digamos, remontarnos a esta concepción falsa de adolecer, que, digamos, en el mundo de donde viene la palabra adolescencia se relacionó con la idea de padecer alguna dolencia, ¿no? Esta idea de que los chicos padecen, cuando llegan a una edad, padecen una dolencia. Si bien existe, digamos, como en latín, el verbo dolio, que implica sentir dolor, no tiene que ver con adolescencia. Adolescencia implica, para los romanos, está vinculada no a dolio, sino a óleo, al verbo óleo, que implica crecer, ¿no? Que implica más que nada desarrollarse y desenvolverse en la razón del ardor. O sea, que tiene como una connotación, me gustaría que, me gustó comentárselo, porque tiene una connotación totalmente positiva, y sin embargo se construyó a lo largo de la historia como algo negativo, adolecer. Y ahí yo ponía esta pregunta: ¿quién puede adolecer? Y pensaba en si mi abuelo, como inmigrante, mi padre como inmigrante, cuando vinieron de España, pudieron adolecer. ¿Quiénes pueden adolecer? ¿Quiénes son? Digamos, pensando en el término negativo de adolecer, porque se sigue usando así. Entonces, bueno, y también cuáles son los chicos que hoy pueden adolecer en este mal y erróneo sentido, ¿no? Los que tienen que ir a trabajar, los que tienen que ir a levantar el carbón, pensaba en las minas, se me cruzó con las minas en Inglaterra donde trabajaban los niños de 9 años. Los que tienen que levantar el cartón, ¿no? En varios países que acá se les dice cartoneros, pero que son recicladores urbanos, en realidad. Bueno, cuando hablamos de la reflexión sobre la infancia y sobre la infancia y sobre la adolescencia como objetos de estudio, hablamos de la reforma educativa, ¿no? Pero, digamos, inmediatamente a la creación de las primeras escuelas, la reflexión que se establece es cuál es el rol que puede ocupar la escuela, los textos que se dan a leer, en el control de los chicos. Es decir, la escuela se crea y se supone
democratización. Siempre las leyes se crean con digamos, en gobiernos democráticos, con una idea de inclusión, digamos, nunca hay como mala de entrada en este contexto de la Revolución Francesa y en otros contextos como el que vamos a ver, malas prácticas. Estamos pensando que esto después ocurre, esta idea de control, ¿no? Eh, entonces, en esta idea de, digamos, en este problema, digamos, de los pobres, de ubicar, digamos, a los pobres como problema, inmediatamente todo aquello que se vislumbraba como problema de aprendizaje, que no sé si en esos términos se diría ahí, quedaba excluido de la escuela. O sea, la exclusión no es algo nuevo, ¿no? Y entonces lo que aparece muy fuertemente en la historia es que unos niños van a la escuela, pero otros niños van a la escuela dominical, ¿no? Y aquí también hay que hacer como un paréntesis para contar qué es la escuela dominical. La escuela dominical fue creada aún antes de la Revolución Francesa por la inquietud de los buenos ciudadanos de que los niños andaran, los niños pobres, ¿no? Y adolescentes andaran sueltos en bandas por diferentes lugares de la ciudad o de los barrios. Entonces se crea la escuela dominical y la palabra que aparece muy fuertemente ligada a la escuela dominical es la moral, ¿no? Donde se lo formaba a los chicos en religión. Y que realmente lo que menos se hacía en la mayoría de esos lugares es enseñarles a leer y escribir, ¿no? Entonces, lo que fuertemente aparece en los discursos de toda esa época es la idea de enmendar aquello que está constituido, considerado como desviado, esto, ¿no? Ante las exigencias sociales, ¿no? El siglo XX hay una, digamos, lo que yo veía y haciendo este recorrido histórico, es que aparecen muy fuertemente dos líneas. Una patologización, como les comentaba alguien antes, como fundada en esta idea de Stanley Hall, como, que aparece tan marcada ahí como tendencias opuestas. Entonces uno el siglo XX lo que puede encontrar es una medicalización muy fuerte de, por ejemplo, que me acuerdo en este momento, luminaletas, luminal, dimaval, que se les daba a los chicos a muy temprana edad, cuando se los consideraba un poco nerviosos, y el otro proceso es el del menor como categoría de menor, que está en situación de pobreza, y esto también hay que aclararlo todo el tiempo, como categoría ligada al delito. Digo, pasa muy poco tiempo, fines del siglo XVIII y en el siglo XIX ya empiezan a crearse los primeros tribunales de menores, ¿no? El primer tribunal se crea en Illinois, que en realidad se crea desde un lugar positivo, porque los chicos y los adultos eran juzgados de la misma forma, iban a la horca, los chicos de 12 años, en 1899. Entonces, en principio, se crean con la idea de rehabilitar, no de castigar. Y el antecedente, digamos, de este hecho de la creación del Tribunal de Menores es que en esa ciudad, un chico de 12 años que tenía una contextura muy pequeña, era muy delgado y muy peticito, cuando va a la horca los ciudadanos, digo, 1828, se sienten como muy perturbados. Bueno, esto hay que también pensarlo en distintas partes del mundo. Acá podemos entrar como lo primero, ¿no? Que como una marca muy fuerte de la necesidad de separar las condenas de adultos de las condenas de los niños. Entre 1919 y 1930 hay un apogeo de las leyes sobre menores. Y, digamos, ahí también hay un problema, porque
Los criterios de intervención estatal son conjurados. En cambio, digamos, en algunos países, y entre ellos Argentina, mucho en América Latina, eh, el niño que hubiere delinquido se encuentra a disposición del juez en América Latina. Y el problema también, digamos acá, es que se borran las diferencias entre menores delincuentes, o sea, menores que han delinquido y menores abandonados. Esto sería como un gran conjunto de problemas, porque los chicos, digamos, muy chicos, de 9, 10 años, y aún también menores, van a espacios de encierro con chicos de 16, y que han delinquido, digamos, por ahí muy gravemente, ¿no? Entonces están todos juntos. Eh, lo que en Argentina, la ley, digamos, de ese entonces, es la ley de patronatos, ¿no? De 1919, que la propone el doctor Luis Agote, y que o sea, permite la intervención del Estado en este contexto, digamos, que inquieta a los ciudadanos, que es el contexto de la inmigración, ¿no? De los grandes excluidos. Entonces, ahí aparece el niño y el adolescente como problema material y moral. Y entonces, bueno, yo les puse ahí una frase muy larga, eh, que los jueces pueden disponer de todo niño que hubiese incurrido en delito o fuera víctima de algún tipo de abuso o se encontrase abandonado, entregándolo a una persona honesta o a un establecimiento de beneficencia privado o público o a un reformatorio. Y ahí justamente está marcado ya, y esto va a ocurrir hasta 2005. Un chico es violado y es encerrado, o sea, como si hubiese sido él el culpable de lo que ocurrió, digo, como para darles un ejemplo bastante hiperbólico. Y estos resultados, digamos, este tipo de leyes, eh, se basan en lo que se llama en ese momento y se usa muchísimo, así como ahora se utiliza mucho inclusión, se usaba mucho, y estado de riesgo que se usa ahora, se usaba mucho la palabra, principios del siglo XX, conducta desviada. Esto tuvo mucha influencia en el cine, en la literatura, eh, y, y es, digamos, todas las películas de James Dean alertan sobre este, la situación, digamos, de desvío y la situación que puede sobrevenir después del desvío, ¿no? De cuando alguien se desvía del camino. Y esto, bueno, ocasiona da como resultado esta medicalización de los problemas sociales. Tenemos que pensar que esta es una primera psicología, una psicología por ahí un poco precaria, más basada en la idea del menor como resultado de deficiencias socioestructurales, ¿no? Como, digo, la medicina en ese momento, la psicología, el derecho, la educación, estaban como muy abocadas a pensar en el control, en la idea de control y de la integración, ¿no? Entonces, todo aquello que se percibía como se puede percibir, incluso ahora también yo creo que pasa, como aislamiento, como indisciplina, puede ser diagnosticado como enfermedad pasible de tratamiento, ¿no? Digo, es una primera psicología marcadamente positivista que habla de conductas adaptadas, ¿no? El inadaptado también, es esta idea de inadaptado, ¿no? Y donde está muy como todo esto muy ligado a lo que en mi época se llamaba organicismo, ¿no? De pensar el sujeto como un organismo y no con una psiquis. Por suerte vino Freud después, yo siempre agradezco que viniera Freud. Bueno, y ahí, digamos, también hay una aplicación de estas teorías bastante indiscriminada, ¿no?
ahí yo les encontré, como para situarnos un poquito en el caso de Argentina, algo de Roberto Art que encontré en Silvia Zaita, yo se los puse ahí en unas aguafuertes inéditas. Dice, la higiene, refiriéndose a la alcaldía policial, donde iban, digamos, los chicos que cometían algún tipo de delito o también eran abandonados, ¿no? La higiene es lo único que puede elogiarse, sin temor a mentir ni exagerar, en el depósito policial de menores, ¿no? Está hablando Roberto Art. Entra a usted en un aula, en los primeros bancos distingue purretitos de 6 o 7 años, enfundados en un uniforme azul, parecen pajaritos. En los últimos bancos se encuentra usted truculentos pelafustanes de cabeza rapada, cráneo biselado por asimétricas caídas de bóveda. Aquí nosotros no hacemos nada más que cumplir las órdenes de los jueces. Pero como el local no es el apropiado, resulta que no pueden separarse a los menores delincuentes de los que no lo son. Esto es lo que aludíamos antes, y además estaban también, digamos, yo supongo que se refiere a pelafustanes, a gente ya quizás más grande. Otros testimonios ustedes pueden encontrar en las tumbas de Medina, en el libro de Enrique Medina, sobre la situación en ese momento de lo que eran los patronatos, y en Crónica de un niño solo, ¿no? Donde Leonardo Fabio además cuenta su experiencia, ¿no? Que Leonardo Fabio fue un niño que atravesó estos institutos. Este, en las presidencias de Perón se producen mejoras edilicias en todas partes. Ustedes a lo mejor conocen algunos de los hogares de escuela. A mí me tocó conocer el hogar escuela de Seiza, con las casitas estas de techo de tejas, ¿no? Y hay como una mejora muy grande en cuanto a el principio de lo que después serían los equipos terapéuticos durante la época de Villa, ¿no? Que ingresan a estos espacios a ocuparse realmente de los chicos de otra manera. Hay un micrófono abierto. Se escucha un ruido muy fuerte. Si Natalia Sosa, fíjate que tu micro está abierto. Profe, usted la puede silenciar. En 1954 se dicta la ley, bueno, que se vuelve quiero que vinculen esto para que no quede colgado con el 2005, ¿no? Donde cambia la ley de nuevo. En 1954 se dicta una ley que es muy transgresora, digamos, muy moderna, que prohíbe que los menores sean enviados a la penitenciaría y que se los impute antes de los 16 años. Entre los 16 y los 18 años pueden ser encerrados, pero debe haberse comprobado la responsabilidad del joven. Igual vayamos también mirando esta palabra joven, ¿no? Que me gustaría que la pongamos en cuestión junto con la de niño, junto con la de adolescente y junto también con la de menor. Hace justo muy poquito, hace un mes, se prohibió la palabra menor para referirse a los chicos que están encerrados. Miren qué fuerte, nosotros venimos sosteniendo esto desde hace mucho tiempo y por fin yo creo que se escucha y por fin, digamos, hay mucha gente preocupada por este tema, ¿no? Porque los menores terminaban siendo los pobres, y los niños eran los niños de la clase media y de la clase alta. Bueno, con Ilia digamos, estos equipos terapéuticos que se intentaron de las presidencias de Perón, esta mirada, digamos, de que los niños y las niñas fueron privadas de derecho y que Eva Perón sostenía en la palabra desposeídos, y eso me interesa resaltarlo, porque como les digo, la etimología de la palabra
nos ayuda a pensar mejor y que la gente, digamos, no nace de determinada manera, sino que nace en un determinado contexto y que mucha gente tiene la dicha de poder ir a la escuela, pero que otros están desposeídos de esos bienes culturales que nosotros, a lo mejor muchos de nosotros pudimos tener. Bueno, estos equipos terapéuticos se empiezan a desarrollar más fuertemente con asistentes sociales, con psicólogas, más que nada psicólogas y psicólogos, ya hay una influencia importante del psicoanálisis, ya hay una influencia de gente que está hablando, digamos, de los chicos, no como menores, sino como personas, y a veces como niños, ¿no? Pero en dictadura del 83 se vuelve a imputar a los chicos a partir de los 14 años. Y ahí se comete una serie de abusos y digo como para contarles la experiencia, no, digamos, para aludir a lo anecdótico, pero en el 2002, cuando nosotros empezamos a concurrir a los llamados en ese entonces institutos de minoridad, Ariel, que era uno de los chicos que teníamos en el taller, tenía 9 años. O sea, quiero decir, la ley del 2005 vino a prohibir todas estas prácticas, ¿no? Entonces, acá, otra vez, digamos, si bien, digamos, siempre el niño en Argentina, el niño, el adolescente, estuvo en poder del juez de menores, acá vuelven a ser imputables a partir de los 14. Y también lo que es, digamos, se empieza a rondar mucho alrededor de la idea de la familia. Toda la dictadura, si ustedes recorren un poquito, yo les digo, no los puse en la bibliografía porque si ustedes ponen García Méndez, no sé ahora cómo será, pero yo cuando lo consulté era un legislador y tiene bastantes artículos sobre este asunto, pero la idea de la familia eh, como la familia como problema, ¿no? Como que los chicos son problemáticos por las familias que tienen y se pone como muy fuertemente, bueno, las ideas de castigo son, digamos, lo más, además de la familia como culpabilizada por el asunto, la ideología del castigo, podríamos llamarle, porque los chicos iban a celdas, que se los encerraba durante días. De hecho, digamos, hubo un caso cuando nosotros empezamos, creo que fue en el 2002 o 2003, de un chico que murió adentro de una celda, que se incendió, celdas de castigo, ¿no? Esta ideología del castigo está, yo en ese momento lo investigué, en el 2006, en el diario El Tiempo Argentino que salió, creo que durante el 82 y el 86, creo que duró, un diario que duró muy pocos años. Y por fin llegamos al 2005 y a la ley que mencionaba Gustavo antes, que es la 26061 de protección integral de los derechos de los niños, que deja por fin sin vigencia, deroga la ley de patronatos de 1919. Cuenten, ¿no? 2 siglos, prácticamente. En ese momento, si ustedes buscan como información, en Argentina había alrededor de 10.000 chicos y chicas separados de sus familias por sufrir maltratos, abusos o abandono. Y esos estaban, digamos, encerrados. Esta ley se complementa con la Ley de Educación sobre Centros de Desarrollo Infantil y sobre prohibición del trabajo adolescente también, ¿no? Y se crea el CENAF, o sea, que es la creación de la Secretaría de Niñez y Adolescencia. Bueno, si bien, digamos, a mí me encantaría hablar también de las políticas públicas del 2000 para acá, sobre todo políticas públicas que incluyeron digamos, la provisión de libros en distintos espacios, que no solo en la escuela pública, la provisión de buenos libros que llegaron a los libros Álbum, sobre todo a partir del 2005, a las escuelas, y esto también incluye
a la escuela por lo menos al San Martín, que era donde en ese momento nosotros estábamos llevando a cabo la práctica de nuestros alumnos, pero desde el 45, digamos, y hasta nuestros días, lo que nosotros podemos decir es que para las políticas públicas, digamos, más bien, que protegieron a los chicos, no la protección, digamos, del patronato, sino que protegieron de verdad a los chicos, podríamos decir que ser niño, adolescente o pertenecer al colectivo infancia implica estar escolarizados, estar en una edad en que tienen que ser protegidos por los adultos, y también me gusta recordar que para nuestra Constitución, la infancia implica todo ser humano, la pertenencia a un grupo humano hasta los 18 años. Y la Convención Internacional de los Derechos del Niño es del 89, está firmada por 192 estados, incluidos Argentina, entiende por niño a todo ser humano menor de 18 años. Y esto también, como me gustaría, ¿por qué me gustaría pensarlo? Porque muchas veces cuando los medios de comunicación comunican noticias sobre los chicos, no solo que utilizan, digamos, testimonios de la policía, sino que hablan de jóvenes, no hablan de niños, ¿no? Por más que tenga 16 años el chico, o en ese momento haya tenido 10, les gustaba hablar de jóvenes y no de niños, porque niños les va a pasar como pasó en Illinois, que recién les impresionó cuando vieron que mandar a la horca a un niño realmente no era algo deseable en una sociedad civilizada. Entonces, por eso yo muchas veces digo niño, cuando tiene 16, 17, y todavía no cumplió los 18 años. Por eso pensaba también en esto como discutir, ¿no? Los beneficios de llamarlos desde otra manera. Desde los proyectos de investigación que venimos realizando, tanto en la cátedra de didáctica como desde el seminario de literatura infantil, donde vamos llevando literatura a las escuelas y también a los contextos de encierro, literatura infantil, libros álbum, vamos haciendo distintas experiencias de lectura con los chicos. Bueno, especialmente, digamos, en contextos de encierro, digo como para contextualizarlo, ¿no? En estos proyectos eh, toda, digamos, la empiria recogida, eh, nos encontramos en empiria con que cuando los chicos le encuentran sentido a la propuesta, tanto de lectura como de escritura, más que nada de lectura, que es lo que más veníamos registrando, sobre todo estos últimos años en que habría que trabajar más el tema de la oralidad, cosa que hicimos y que está, justamente cuenta Gustavo en ese artículo que les mencioné antes, una experiencia con la oralidad. Eh, Dieron, digamos, el atravesamiento de estas instancias, dio cuenta de otras consecuencias. O sea, a los chicos les gustaba leer y escribir, o sea, era como un contrasentido. Nosotros nos venían diciendo esto que los chicos no leen, los chicos no escriben, y en el propio instituto, digamos, el propio centro de régimen cerrado, también el discurso es ese. Problemas de crecidaje, déficit, bla, 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 todo eso. Bueno, y nosotros nos encontramos con el deseo de leer y escribir, o sea, como con este contrasentido, ¿no? Y este deseo de escribir y de leer tenía que ver con algunas propuestas que muchas de ellas adhieren a las formas del escriturón, del lecturón, a las propuestas, al tipo de consignas del lecturón, del escriturón, el libro de Grafein, bueno, otras que se les van ocurriendo también a nuestros alumnos a partir de la lectura en la cátedra de esa bibliografía. Y aparecía este deseo de leer, chicos, uno se iba a un rincón y leía poesía, otro leía La vida de Maradona en una novelada, otro leía El Eternauta, aparecen, digamos, historietas, y lo que vamos a ver ahora es cómo en estas
como para que quede un poco claro, vuelvo a retomar lo que dije al principio, que es cómo los alumnos iban con mochilas, los chicos esperaban ansiosamente que aparecieran los libros y que desparramaran en las mesas nuestros estudiantes esta cantidad de libros, cuantos más mejor, cuantos más libros mejor. Eh, y, y lo de las propuestas de escritura, digamos, venía después, ¿no? Venía después. Y junto a estas propuestas de escritura, se producían unas inquietudes de parte de los chicos que era, ¿me copias esto acá para mi novia? Porque me gusta esta frase de esto, no decía Neruda, no decía que... Agarraban los poemas y querían que nuestros practicantes al principio les creían que no sabían escribir, después no les creyeron más y los chicos empezaron a escribir. Al principio nosotros también pensábamos que los chicos no sabían escribir. Igual también hay que contar que entre estas prácticas, algunas veces el propio contexto de encierro nos pedía algunas actividades de alfabetización, ¿no? Pero eso sería como capítulo, como tema eh, de otra charla. Y ahí, digamos, lo que queríamos ver es cómo desde consignas que no eran tampoco una gran elaboración, sino que sí estaban pensadas desde los sujetos y no desde nosotros lo que nos gustaría hacer, cómo se aparecen marcadas las autopercepciones de los chicos, ¿no? Eh, a mí me gustaría empezar por este texto, y este texto se consiguió en un cassette. Yo tenía un grabadorcito que les prestaba a los alumnos y lo llevaban, y ese, ese grabadorcito servía para que cuando hacíamos alfabetización, o sea, algunas actividades de alfabetización, eh, a mí no me gusta pensar en términos de alfabetización ahora. Me pedían eso y después cuando leía Virginia Zavala y tomé el concepto de literacidades, que también lo aprendimos, digamos, dentro del contexto de la cátedra de didáctica, pero en ese momento, digamos, me quiero remontar al 2006, el instituto nos pedía que alfabetizáramos a algunos chicos. Bueno, cuando los chicos escribían con la ayuda de los practicantes, algún texto, lo que pasaba es que la lectura en voz alta, y aquí viene lo de literacidades y lo de alfabetización, que ahora lo miro así, nosotros los grabábamos, porque ellos se querían escuchar leyendo. Y les gustaba muchísimo sentarse en un rincón y practicar, que era lo que yo soy de la vieja escuela, de cuando en mi primaria nos decían si queríamos recitar, y yo recitaba, y me gustaba recitar en la escuela, tú me quieres blanca, me quieres de espuma, que sea Azucena, sobre todas casta, ¿no? Poemas tanto de Sor Juana como de Alfonsina Storni, y nos gustaba aprender esos poemas de memoria. Eh, yo me remonté un poco a esa práctica antigua, y bueno, a raíz también de una capacitación donde unos nenes de cuarto grado se engancharon con la idea de recitar poemas, y entonces, bueno, con esos antecedentes históricos de la experiencia, yo me animé a llevar el grabador y decirles, bueno, si vos lo sabés leer bien, yo te grabo, pero no estés leyendo, entonces, tenés que leerlo bien. Sí, ese fue mi método de alfabetización un poco precario. Y encima transmitido también a mis propios practicantes. Bueno, ellos se enganchan con esto. Bueno, esto es lo que pasó con Alan, que lo grabó, digamos. Y dice así: un día no podés ir más y listo. Un día yo llegué a mi casa con los pibes y entré para agarrar la mochila, te lo juro, y listo. Entro y está todo oscuro, así que dejo las Adidas afuera y entro descalzo. Agarro la mochila, le pongo los libros de inglés y salgo,
y listo. Pero ¿qué pasa cuando llegás afuera? Los pibes te están dando, y vos te vas, y te quedás. No estás haciendo nada, fumás nada más. Y te tomás una birra entre todos, y te tirás en un banco y empezás a pensar que ya es tarde. No vas, ya es tarde. Y la portera, y la directora, y la profesora, y después ya haces cualquiera, porque no vas un día, y otro día no vas, y así te engañás vos solo. Y cuando te diste cuenta te quedás libre, y no te podés rescatar. Y haces cualquiera, pero cualquiera, así como te digo. Y un día caes de nuevo porque estás para cualquier cosa. Bueno, este es un texto del 2006 que yo recuperé muy tardíamente de ese cassette. eh, y bueno, quería como un poco compartirles qué es lo que veía, como para que después entremos a que hablen ustedes, ¿no? Y a que compartirles otras textos de los chicos. Eh, y bueno, a mí lo que me llamaba como más la atención es la segunda persona, eh, no podés ir más y listo, y el cambio inmediato a yo llegué a mi casa, ¿no? Cómo hay un cambio de la segunda persona y la primera persona. ¿Por qué me interesaba mirar estos textos? Porque de alguna manera lo que empecé a ver en lo que traían los estudiantes de didáctica, en las producciones que traían y en las propias producciones donde yo no estudié esto, digo, en el 2006 cuando hice la tesis, no estudié, lo vi después, que propias que sí veía las autopercepciones y que acá y allá eran como dos palabras que aparecían mucho en sus textos, ¿no? Como que aludían al afuera y que aludían al adentro como un lugar peligroso, como cuando contaban cuentos del pomberito, ubicaban al pomberito, que es un duende que suelen los chicos narrar muchos relatos sobre él, no solo en los contextos de encierro, sino en las escuelas. Y en esos relatos que contaban los chicos que estaban presos, el pomberito estaba dentro, o sea, contaban relatos donde el pomberito también estaba como ellos, y que los iba a atacar. Entonces yo me detuve más en ese adentro y afuera que en esto que a mí me empezó a asombrar después. En este caso, lo que a mí me asombraba es cómo está esta primera persona vinculada a la segunda persona y cómo, digamos, si ustedes miran los sustantivos, las palabras que están vinculadas a la escuela, tienen mochila, libro de inglés, portera, directora, profesora, te quedas libres. O sea, esto que va como del renglón 3 hasta el 9 pueden ser dichas en primera persona porque no transgreden ninguna ley, ¿no? El sujeto ahí cumple con el mandato. Hay un sujeto que cumple con este mandato de la escuela, ¿no? Un día yo llegué a casa con los pibes y entré para agarrar la mochila, te lo juro, bla, 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 y entro descalzo y pongo los libros de inglés. Pero enseguida el yo desaparece y entra como en un estado de confesión, ¿no? Y dejando lugar a esta segunda persona. Pero ¿qué pasa cuando llegás afuera? ¿No? Esta idea del afuera, ¿qué pasa? En este cambio, ¿no? De ahora en más, entonces vos sos, o sea, es el lector, ¿no? Por decirte de alguna manera, el lector quien se tiene que hacer cargo de una serie de acciones, ¿no? Que van desde el abandono de la escuela eh, y, digamos, son todas como una cadena de acciones, llegás afuera, los pibes vos te vas, te quedás, no estás haciendo nada, o sea, no es nada malo, fumás, te tirás en un banco, vos, o sea, vos el lector. Entonces, bueno, un poco investigando,
me encuentro con esta idea del desdoblamiento del yo. O sea, que hay un yo, digamos, que aparece en forma de tú, ¿no? Que de alguna manera te hace cargo a vos, lector, de las acciones, ¿no? Es lo que se llama Hernán Carbó, no me acordaba el nombre, le llama desdoblamientos del yo, ¿no? O tú genérico. Digo, esta conexión entre, pero ¿qué pasa cuando llegás afuera y la respuesta, los pibes te están esperando, arma como esta conexión muy fuerte, vos te vas, ¿no? Entonces, no, me interesaba como en estas acciones de llegar afuera, fumar, tomar una birra, ¿no? Que, pero causan el efecto de que no podés volver atrás, ¿no? Entonces, lo que a mí me parece que aparece en este texto de Alan, es un determinismo, ¿no? Hay un determinismo. Dice, empezás a pensar que ya es tarde, ¿no? Ya es tarde. Y te tirás en un banco y ya es tarde, no vas, y la portera y la profesora, aparte la portera como autoridad, ¿no? Qué fuerte es eso. Y digo, la portera, aparecen como agentes del Estado que son autoridades escolares, ¿no? Empezando por la portera, como les decía. Y, digamos, si uno se centra, digamos, al final, en la sucesión de acciones más dichas ahí en el argot, esto de haces cualquiera, no te podés rescatar, eh, un día no podés ir más y listo, como efecto de cierre, nos persuaden también de que esta idea ya está al principio, ¿no? Un día no podés ir más y listo, como que la escuela el abandono de la escuela es el causante de que yo vuelva a estar encerrado, ¿no? O sea que este desdoblamiento del yo que aparece al principio, al final, en realidad, que parece que hubiera eludido la responsabilidad del enunciado, aparece de nuevo la primera persona, ¿no? Como un día caes de nuevo, o sea, como que se hace, te digo, así como te digo, un día caes de nuevo, como que hay una responsabilidad, ¿no? En esta idea de que abandonar la escuela, cuando vos haces todo esto, ¿no? Como si realmente ir a la escuela garantizara que alguien no fuera delincuente. Y eso me parece como muy fuertemente en el texto. Eh, Acá también hay algo que yo insisto muchísimo y que mucha gente insiste en esto, y que es la idea, vamos a ver la idea que está en este poema, primero como para que los veamos entre todos y yo pueda como habilitar un poco la cámara para verlos, porque me siento muy sola y tengo miedo que no estén. ¿Están? Sí, estamos. Bueno, salimos temprano, a las 12, porque no había lo que comer. Pedimos un rato, pero nos miraron mal. Había que volver al barrio y pedir por acá, porque allá nos miraban mal. Y teníamos hambre y no teníamos ganas de robar, mi hermano y yo. Eh, Hay como una especie en la sociedad de discurso que siempre está ligando la pobreza al delito. Entonces, la sociología, la educación, la gente que trabaja fuertemente con este tema, insiste mucho, porque incluso el progresismo eh, también tiene, bueno, si no tenés plata, robás, y ahí empieza toda la cadena. Entonces, ahí también es algo interesante para pensar, digo, ¿no? Pero fíjense también cómo en este poema, digamos, a mí me aparece por lo menos la cuestión del hambre por primera vez. Yo no tenía un texto así al principio y me impacta mucho
porque yo mismo siempre digo, pobreza no es delito, pero como, digamos, el hambre o la necesidad de ocupar, digamos, como decía la otra vez un dirigente social, si vos estás en la calle y hay un terreno donde podés ir a albergarte con tus 2 o 3 hijos, eh, no te vas a quedar abajo del puente. Entonces, ¿no? Pensaba cómo también se empieza a poner en cuestión hasta la propia idea de pobreza y delito, ¿no? Como algo a revisar, ¿no? Eh, Este es otro texto que también es impactante y aquí quisiera como habilitar los micrófonos para que ustedes fueran pensando bueno, nada, puedan empezar a intervenir, porque seguro tienen muchísimas más cosas para decir. No es para mí, lo digo 1000 veces, es una linda chica, parece buena, tierna y tiene ojos tristes, pero vive del otro lado. Me dijo mi abuela que no era para mí. Todo esto fue cuando teníamos 12 años. Íbamos a 2 escuelas distintas, pero nos veíamos. Ahora los dos tenemos 17 y ella vive allá, del otro lado, y yo acá. Diría mi abuela que a los 27 tampoco será para mí. Este es otro texto que quise como pedir de la revista Más allá de la libertad, como para que vieran otros textos que los chicos escriben en otros contextos. Y en este caso dependen los talleres que hacen las personas que están detenidas. En este caso es en el Instituto San Martín, y pertenece, digamos, el grupo a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Respuesta: ¿cómo empiezo? ¿Y cómo sigo? ¿Y cómo terminará este encierro? ¿Y si me ahorco en el baño del instituto? ¿Y si me hubiese muerto antes de nacer? ¿Qué me espera el resto de mi vida? ¿Y qué pensarán mis ojos después de ver tantas cosas? ¿Y si después de tantas batallas mi cuerpo se resigna? ¿Y cómo le pagaré a mi madre todo lo que hace por mí? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Luciano. Querida abuela, hay muchísimos textos dedicados a la abuela. Y otra cosa también que quiero decirles es que el género epistolar todos los años es pedido por todas las gestiones con las que nos tocó trabajar. El género epistolar circula un montón en contextos de encierro. Otra vez perdiste la libertad. ¿Cuántas veces te dije? Dice mi abuela. Yo otra vez. Y ella otra vez dice que la pierdo, la libertad. Esto parece un cuento de nunca acabar. Hasta la muerte mía o la de mi abuela. Mi familia. Mi familia no tiene plata, pero un trabajo simple sí. Mis hermanos no son muy inteligentes, pero van al colegio. Algunos son taxistas, otros plomeros, otros albañiles, otros maestros. Algunos mueren de cáncer, otros de sida, otros con una bala en la cabeza, no como mi pobre abuelo, que el maldito tren le arrancó la cabeza. La vida es un sueño, uno nunca sabe si la verdadera vida es un sueño. Mi familia es como las aves, van de acá para allá, la verdad que no los entiendo, pero yo soy igual. Mis padres están separados, pero se quieren más que una pareja, cenan juntos, van de paseo juntos y viajan juntos. La verdad que no los entiendo. Mi hermana y yo peleamos todos los días, pero no nos queremos mucho. Cuando estamos separados por 1 o 3 días, nos extrañamos. La verdad que no lo entiendo. Hasta a veces me parece mentira, pero son verdaderas cosas que pasan. Ah, no les conté que somos las personas más felices, a pesar de todo. Y por último, bueno, quería mostrarles el último poema digamos, como para no, como para mostrarles una de las actividades que muy fuertemente se hacen todos los años, más que nada por reclamo de los chicos, es la de leer, robar, por eso el texto, o los textos que fuimos presentando tenían que ver con el plagio, ¿no? Robar
palabras ajenas y autoproclamarse autor, ¿no? Entonces, sobre este poema es el que les voy a mostrar después, este poema, esta idea de hurto, ¿no? Que está en hurtar la palabra poética, que estaba también en ¿Dónde está el niño que yo fui? Son textos que yo dejé en la bibliografía. En este caso, árboles desnudos corren una carrera por el rectángulo de la plaza. En sus epilépticos esqueletos de volcadas sombrillas se asientan en bandada compacta los amarillos focos luminosos. Bancos inhospitalarios, húmedos, expulsan de su borde a los emigrantes soñolientos. Oyendo fáciles arengas ciudadanas, un prócer, inmóvil sobre una columna, se hiela en su bronce. Y este es el texto que escribe Dante desde ese robar y autoproclamarse autor. Hoy es un día de mucho frío tormentoso en la Plaza Soldati, cuando de repente se largó una llovizna muy fría, que la plaza está con los árboles, no soportan el viento, que sus ramas débiles se parten en pedazos. También las hojas se les caen de a poco muy lentamente, mucho más lento que las hojas del árbol. Después de desprenderse del árbol, se disecan en el suelo y el palo se pone amarillo. Después se seca y esta plaza se pone triste, sin un alma. No pasa nadie, solamente yo, el Beto, el Soldati, cuando voy a la estación de servicio a comprar cigarros y algo para comer, y cuando los kioscos de mi barrio están cerrados, pero al pasar por esta plaza es muy fría, sin nada pasa y no pasa nadie, algunos adultos con suerte. Los perros están en su cucha acobachados, con frío, y no se los escucha. Por eso, lo único que se escucha es el silencio del viento. Así es el invierno, en una plaza sin nadie, de noche sin nada. Los árboles sufren el invierno del frío, que se les parten las ramas, y así es esta plaza. Todos los inviernos, pero no, igual ya llega el verano. Bueno, por último, lo que quería como cuestionar es algunas ideas de inclusión, ¿no? Como ¿sí? Arrogarme yo el derecho de incluir quién soy yo, digamos, usarlo como genérico. También plantear, como dejar planteado la idea de vulnerables, de los chicos como si ellos tuvieran la culpa, ¿no? Poniendo el acento, son vulnerables, bueno, sí, te dejó tu novio, estás muy vulnerable, eh, como echando la culpa de la vulnerabilidad al propio sujeto, ¿no? En todo caso, serían vulnerados desde esta idea de desposeimiento de determinados derechos, ¿no? Eh, y porque siempre, digamos, también recordar que pertenecen a clases desfavorecidas, no son los chicos de clase alta los que van a los contextos de encierro. Entonces, si bien es incorrecto decir que si son pobres van a delinquir, es cierto que si son pobres van a ser estigmatizados, ¿no? Como vimos en el texto anterior. Y, digamos, la idea también de estado de riesgo debería implicar que las condiciones materiales de la vida de estos chicos fueron vulneradas. Pero bueno, el procedimiento discursivo suele ser como al revés, ¿no? Se dice que van a delinquir porque están en estado de riesgo, ¿no? Y creo que estas matrices están, digamos, en los textos de estos chicos, digo, los primeros son de chicos más chicos y los otros son de los de 16 a 18 años, ¿no? Y que en los últimos tiempos, que son los últimos poemas que mostré, son del régimen cerrado, del centro de régimen cerrado, José de San Martín. Bueno, yo hasta acá es el material que quería mostrarles y compartir con ustedes. Y ahora, nada, me gustaría que surgieran preguntas, reflexiones, cuestionamientos y escucharlos, porque, bueno, me costó mucho aflojarme al estar en soledad y no saber si estaban ahí. Yo tengo una pregunta. Soy Celeste, no me anda la cámara, ¿se escucha? Sí, se escucha bien. Quería saber
si existe, y de ser así, ¿cuál sería la vinculación entre estas experiencias en contextos de encierro con la escuela primaria y la escuela media? Sí, lo que yo comentaba es que estas experiencias, digamos, en la escuela primaria eran mucho más fuertes antes de la promulgación de la ley, porque había muchos chicos que ingresaban a los institutos y no podían seguir la escuela secundaria sencillamente porque esta fue, digamos, la escuela pública, entró, por decirlo de alguna manera, a los institutos a partir del 2006. Y ahí, digamos, lo que intentamos, digamos, con algunos docentes, es vincular las actividades del taller que dan nuestros alumnos de didáctica con la de algún profesor que esté trabajando allí. En el caso de algún instituto, tenemos docentes que ya salieron de la cátedra, esto también es algo que me gustaría decirles, y que es que alumnos nuestros que cursaron didáctica hace tiempo, como el caso de Alejo Zabalza, y otros casos de chicos que fueron estudiantes y hicieron la especialidad en contextos de encierro y están trabajando en esos lugares. Entonces, alguna vez se dio que con Alejo Zabalza, que estaba en ese momento en lo que eran contextos de encierro de niñas, estuvo trabajando él como profesor, y vinculábamos las actividades de la escuela con las actividades del taller. Entonces y muchas veces ocurre que los propios directores, cuando son accesibles, también proponen la vinculación con la escuela primaria. Y también ahora, bueno, a partir del 2005, esto está costando más porque no tenemos, habría que tener como alguna conexión con los de la secundaria. Cuesta más con los de primaria, porque, nada, están preocupados por la alfabetización de los chicos. Pero bueno, siempre que nos dejan, vinculamos. Esa es como la idea para contestarle a Celeste. Gracias, Gloria. De nada. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Si quieren, tomando el micrófono o a través del chat. Tenemos todavía unos minutos. Yo reitero, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Reitero un comentario que hice hace unos encuentros atrás acerca de que en Río Negro se publicó un libro, no recuerdo quién lo publicó, con fondos de la provincia de Río Negro, y creo que estaba implicado también el diario Río Negro. Mira, no estoy segura, pero a mí me llegó el texto en la biblioteca de una escuela secundaria donde yo trabajaba en aquel momento, y eran textos producidos en contexto de encierro en la provincia de Río Negro. Y recuerdo haberlos trabajado en clase muy por encima, o sea, leyendo simplemente esos textos, y uno de los chicos me dijo, gracias por traerme esto porque mi mejor amigo está preso y no puedo visitarlo, porque no soy familiar. Y bueno, ahí se entabló un vínculo especial con los chicos de la escuela secundaria, que eran chicos que no estaban en contextos de encierro, pero que atravesaban en ese momento otras problemáticas bastante movilizantes. La pregunta va dirigida a esto. ¿Qué disponibilidad económica han tenido ustedes, si la han tenido alguna vez, para publicar esos textos producidos en contextos de encierro y divulgarlos de una u otra manera en las escuelas secundarias? Como para acercar dos mundos. Yo me estoy refiriendo a tratar de acercar dos mundos que a veces están muy alejados, lo que es la escuela de lo que es el encierro, ¿no? En un correccional, una cárcel. Bueno, existen revistas que nosotros en algunas ocasiones hicimos como unas revistas internas, ¿no? Producidas muy artesanalmente, y más que nada lo que nos interesaba era conectar a las familias con
no, me aparecían cosas en el chat, por eso estaba mirando. Conectar a las familias con la producción que hacen los chicos. Entonces, a fin de año, muchas veces hacemos esos encuentros y se hacen como pequeñas revistas que se les muestran a los papás. Y también toda la empiria que vamos juntando y los textos de los chicos son trabajados por los practicantes. O sea, los practicantes que del 2006 toman textos, los practicantes del 2008 toman textos del 2006, 2007. O sea, vamos utilizando también y mostrando poemas de los chicos a los propios chicos. O sea, nosotros con las muy pequeñas subvenciones, que a veces, en el último caso fueron 6.000 pesos, para que te des una idea de las subvenciones. Con esos 6.000 pesos vamos proveyendo de lo que se llaman proyectos Subacid, libros. Entonces, vos contás con el de San Martín, cuando van los practicantes, tienen libros álbum. Entonces, para eso nos sirven los proyectos, para seguir comprando, porque obviamente los libros se van estropeando y hay que comprar más. Entonces, todo lo que sea UASID, proyectos UASID de la Secretaría Universitaria, de las políticas, digamos, que hace la universidad, ahí vamos como haciendo circular estos textos y también llevando, pero gastamos la plata más que nada en libros. Y a fin de año en general, también después de esto, también tratamos de regalarles algún libro a los chicos y a las chicas. Ahora hay chicas, también me olvidé decirles que lo importante es que ya son mixtos a partir del 2005, a partir de la ley de educación, ¿no? Esto también me parecía como algo importante. Acá tenemos, sí, algo en el chat de que la experiencia de escritura resulta liberadora. Una vez que se animan a escribir, sienten que el alma comienza a liberarse y sienten que hay nuevas oportunidades. Sí, totalmente, yo estoy completamente de acuerdo. El modo de dar la palabra a quienes están en ese estado de vulnerabilidad y que están en nuestras aulas. Sí, yo quisiera como también pensar en esta correlación, ¿no? En esta continuidad entre la escuela y los chicos como alumnos y las chicas como alumnas en ambas instancias, ¿no? Nosotros nos vamos a encontrar con chicos parecidos en las escuelas. Entonces, a veces esta diferenciación de propuestas nos suena rara, porque en la escuela también, digamos, trabajamos con el escriturón, trabajamos con el lecturón, o sea, las propuestas de taller que se hacen en los contextos de encierro son muy semejantes a las que proponemos también desde la cátedra en las escuelas, y que también, digamos, dan esto, como dicen ustedes, sienten, digamos, como una liberación a través de la escritura, cuando todo esto adquiere un sentido, ¿no? Por eso no pensamos en términos de comprensión, sino más bien de apropiación. ¿Alguna Gloria, consulta? Sí. te quería consultar y me quedaba pensando ahí, porque en los textos que vos trajiste, la mayoría eran poesía, creo que casi todos, porque en un momento medio que se me perdió la señal. ¿Qué pasa con la narrativa? Porque yo pensaba en experiencias que tuve pocas con chicos en situaciones de riesgo, donde siempre la producción mayoritaria fue poética. Donde más se encontraban, donde más podían producir, donde más su voz era más genuina, era ahí. Te quería preguntar eso, como qué pasaba con la narrativa, si, bueno, eso. Sí, para mí la narrativa se produce, te digo, te voy a contestar desde algo que no es, lo leí en ninguna teoría, como tentativo.
es algo como muy prosaico, como dije al principio. La poesía la eligen porque es corta, por todo ese espacio blanco que tiene alrededor la poesía que no da esa impresión de que el texto te invade, ¿viste? Como, ay, cuánto texto, te dicen los chicos, cuántas palabras, no quiero saber nada. Para mí, te digo, ay, parece como, nada, estudiar tanto para después decir esto, me da como vergüenza, pero es lo que yo pienso. Eso por un lado. Y por otro lado, la narración, estos últimos años, y yo te diría desde el 2002 en adelante, y tiene que ser mucho más estudiado, la narración es oral. Y eso es re groso que pase, que la narración sea oral. A mí me encanta esa idea. Entonces, por eso mencionaba el interés que puede tener el estudio de la narración, por eso también mencioné el último capítulo de Hurtar la Palabra Poética, porque allí se cuenta una experiencia que yo tuve con el pomberito, ahí en contextos de encierro, que la cuenta Gustavo, y fue oral. Y nosotros les hicimos escribir, pero claro, pero quisieron escribir porque era de ellos. ¿Eh? Y entonces acá me llevas a algo que es re también, ¿no? Que nos costó como mucho también, sangre, sudor y lágrimas descubrir, y es que nosotros queríamos hacer actividades grupales en los talleres, y resulta que los chicos querían hacer actividades individuales. Entonces, cuando iban 3 practicantes, los practicantes eran usados para leer con ellos, para escribir con ellos, ¿sí? Hay un uso que hacen de la cultura del otro. ¿Sí? Pero nosotros también hacemos uso de la cultura de ellos, o sea, es una cosa como mutua, ¿no? Pero por eso yo mencionaba cuánto más rico es pensar, y seguro que en el seminario, digamos, ya van a tener bibliografía al respecto, en la idea de literacidades, ¿no? Donde se pone muy en juego la oralidad, digamos, la época donde van a vivir nuestros chicos, nuestros chicos, nuestros adolescentes, como querramos llamarles, no va a ser nuestra época, nosotros vamos a ser unos viejos cuando yo no voy a estar. Y ahí se va a entender muy bien el concepto de literacidades, porque esos chicos que se la pasan jugando con jueguitos electrónicos, están ejerciendo una forma con la cultura, digamos, están apropiándose de una cultura, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la literacidad, dice Zavala. Es una literacidad el juego, ¿no? Con las maquinitas y todo eso que ellos manejan y que nosotros no manejamos tan bien, pero es la época de ellos. O sea, no sé, igual son cosas que yo digo así, que por ahí estaría bueno como dejarlas en discusión, ¿no? Eh, Esto de muchas veces que yo cuestione lo de decir jóvenes, en el caso de los chicos en encierro, es porque, digo, a los agentes de represión les conviene más decirle jóvenes, ¿no? Estos días que mataron en Perú a un chico de 17 años, bueno, a ver, prefiero decir que es un niño, y la policía va a preferir llamarle joven. En esos casos pienso siempre en estas categorías y cómo, digamos, el concepto de adolescencia está tan corrompido eh, por esta historia, ¿no?, que acabamos de ver. Gracias. No, de nada. Bueno, acá agradecen. Muchos se tienen que ir, que tienen encuentro en bibliotecas populares, muy lindo. Bueno, no sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta, quizás se alargó mucho. No, para nada, estuvo muy interesante, gracias. Re interesante. Excelente, excelente. Bueno, No, gracias a ustedes y otra vez agradecerle a Gustavo por haberme invitado a compartir esto con ustedes, ¿no? bueno, muchas Y gracias. gracias, bueno, también por el interés que demostraron. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias a todos. Y en realidad esta es la última actividad, podríamos decir, de nuestro recorrido, de nuestro Oh,
ciclo. Vamos a dejar activo el blog y seguramente en el blog vamos a seguir poniendo otros materiales de acá antes de fin de año, digamos. Vamos a poner la grabación de clase también, porque sé que hay muchos que por ahí no pueden estar, pero después encuentran allí las clases. Así que, bueno, espero que tendría que ahora mandar una encuesta, ¿no? Vieron que cuando termina una actividad se manda una encuesta. Tendría que mandar una encuesta para decir, bueno, estas 6 reuniones, cómo han estado, etcétera. Pero ya tengo una percepción respecto de la continuidad, de haber estado acompañando, del modo de participar, etcétera. Así que bueno, espero que todo lo que ha ocurrido por aquí en estos meses realmente tenga sentido y haga sentido en la práctica de ustedes, en las decisiones que ustedes toman, cuando dan clases, cuando participan de proyectos. Es decir, la idea de enriquecer a partir de una actividad formativa como esta, el trabajo de ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahí me despido. Gracias. Y les agradezco mucho por haberme escuchado y bueno, cuídense y les mando cariños a todos. Adiós y todas. Gracias. Gracias, profe. Hasta Adiós, luego. Miriam, Gracias, gracias. profesora. Gracias. Gracias. Adiós. Nos estamos viendo. Chao, Gustavo. Un placer. Profesor Gustavo, Chau, no se vaya, Gloria. que le quiero Chao, preguntar algo. gracias. Chao, Natalia. Yo no me voy, se van diciendo todos menos Natalia Sosa, que ya hablamos. Gracias. Bueno, a los Muchas colegas, gracias. a los que son alumnos de Joaquín, quedamos en contacto después respecto de los trabajos finales y esas cuestiones, y a todos los demás los saludo y ha sido un placer. Gracias por acompañar esta propuesta, quizá un poquito arriesgada por las tecnologías, etcétera, pero acá más o menos pudimos sostener el contacto. Así que gracias. Buenas tardes. Gracias, Gustavo. Adiós, Por el espacio. adiós. Chao, Adiós. profe. Muchas gracias. Chao, 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 chao. Hasta pronto. Ya nos vamos a cruzar en distintos lugares seguramente. Bueno, Natalia. No, lo mío es cortito, profe. Yo lo Decime. que le quería preguntar, porque no me llegó el trabajo, profesor, que usted había mandado que teníamos que entregar. ¿Recuerda? Yo soy alumna de la diplomatura. Sí, ¿y yo qué trabajo había pedido? ¿O cuál nos quedó pendiente, quiero decir? Claro, porque me lo mandó una compañera después. Ajá. Me lo mandó una compañera y le quería avisar que yo no se lo mandé aún, si se lo puedo entregar a fin de mes, profesor, ¿no hay problema? A ver, Fíjese si es creo posible. que tendría que ser un poquito antes, ¿no? ¿Puede ser un poquito la otra semana? Yo por el cierre de la cursada. Ah, ¿y cuándo? Esto es 16. Si llega en el fin de semana, mejor. Ah, bueno, voy a 22, tratar. o a más tardar el 23 a la mañana. Bueno, voy a tratar del lunes más tardar, el lunes próximo. Claro, de acá a una semana. Sí. Y le quiero preguntar, ¿qué es lo que tendría, si me puede explicar medianamente la idea, qué es lo que tengo que... No, ahora estoy fuera del contexto de lo que yo le había pedido a los chicos, pero estaba por escrito, me parece, ¿no? ¿Estaba por escrito, Vane? Vanessa, Sí, te lo paso, Natalia, te lo paso. Ah, bueno. Te lo paso después. ¿La desarrollé por escrito, Vanessa? Sí, estaba. Perfecto. Y después a veces sale oral, pero otras veces sale escrita. Era un mail. Sí, yo se lo paso.
Yo se lo paso a Natalia. Perfecto. Profesor, y Que después yo se lo implicaba- envío. La Ahora semana me voy que viene. acordando que implicaba, Natalia, entrar al blog y buscar material en el blog. Sí. Le Pero voy a está todo preguntar a explicado. Vanessa después. Y Está por todo último, la última preguntita. Decime. Yo se lo envío, supóngase, el fin de semana, y después usted nos envía un email diciendo cómo estuvo el trabajo. Sí, una después devolución. vamos a ir cerrando, pero lo más seguro es que vamos a hacer alguna reunión más. ¿El lunes es feriado? El lunes es 23, claro. Tengo entendido que es feriado, sí. Es feriado, bueno, por eso. No los voy a citar para el lunes, porque es feriado. Sí. Pero entonces les mando un mail en Bueno. estos días, porque entonces vamos haciendo o encuentros más generales de Sí. todos, o encuentros parciales, por Sí. si quieren que hablemos del trabajo final. Eso es lo que yo le quería preguntar. Sí, me gustaría Claro. tener para hablar sobre Por eso, el trabajo, por eso. una orientación. Yo prefiero no hacer, no sé, 8 reuniones distintas, porque también viene bien, aunque sea de a 2 o de a 3, si coincidimos en los horarios, Sí. Yo les voy a mandar un mail, en todo caso, con la disponibilidad, las bandas horarias que yo dispongo. Perfecto. Con la idea de que por lo menos 2 o 3 puedan en un horario. Claro. Nos juntamos porque también está bueno escucharse entre ustedes. Sí. Profesor, disculpe, entonces la cursada ya habría terminado, porque el 23 nosotros no tenemos clase. Y si Claro. queremos saber si tenemos aprobada la cursada, ¿esperamos entonces una reunión o cómo nos enteramos? Sí. Todos ustedes entregaron el trabajo, salvo Natalia. Sí, Todos los sí, demás yo le escribí. entregaron. Yo la verdad es que me quedé porque quería saber si yo le mandé el mail el mismo lunes, después Sí. el Yo lunes también. pasado ya envié directamente mi trabajo, que en realidad que lo tenía listo porque lo charlamos en la clase y no sabía si había llegado bien, si tenía que hacer alguna modificación. Eso supongo que usted me informará después. Sí. Ok, perfecto. No se preocupen. Bueno, Entonces, gracias, profesor. Buena semana. Muchas igualmente gracias. para vos, y a partir de la Gracias semana que viene nos vamos conectando en vistas del trabajo final. Perfecto. Buenísimo. Muchas Bárbaro. gracias. Que tenga buena semana, Muchas buenas gracias. tardes. Hasta luego. Chao, Un chao. placer. Chau.